Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un tema que es un poco agridulce, un poco impactante y creo que les va a interesar mucho. Vamos a hablar de la famosa actriz turca Demet Özdemir, una de mis favoritas, y de una situación que la ha puesto, digamos, en el centro de la atención mediática, la pérdida de su licencia de conducir por 2 años. Sé que muchos de ustedes son fans de Demet como yo y les encantan sus novelas, sus películas, sus redes sociales, y quizá les sorprenda un poco este tema. Pero no se preocupen, aquí vamos a desmenuzar todo. Vamos a ver qué pasó, qué implicaciones tiene y por supuesto, tratar de entender cómo una situación así puede afectar a una figura pública como Demet. Antes de empezar de lleno con el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo noticias frescas, chismes jugosos, y análisis de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía. Así que suscríbanse, es completamente gratis. Bien, ahora sí vamos a hablar de Demet Özdemir y su problema con la licencia. La noticia salió a la luz hace poco, y como era de esperarse, causó un gran revuelo. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier detalle jugoso, no tardaron en hacerse eco de la noticia y empezar a especular. La verdad es que al principio la información era un poco escasa y confusa, pero poco a poco se fueron revelando más detalles. Según la información que se ha publicado, Demet Özdemir perdió su licencia de conducir por un periodo de 2 años debido a un incidente relacionado con el exceso de velocidad. Al parecer, fue detenida por la policía mientras conducía a una velocidad superior a la permitida. No se ha especificado la cantidad exacta en la que excedió el límite, pero sí se ha confirmado que la infracción fue lo suficientemente grave como para resultar en la suspensión de su licencia. Ahora entiendo que la velocidad es algo que todos debemos tomar en serio, y por supuesto, Demet también. Pero hay que decir que en el mundo de la farándula, este tipo de situaciones son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. La vida de una estrella, especialmente en países como Turquía, donde la prensa rosa es tan implacable, es muy intensa. Están constantemente bajo el escrutinio público con agendas apretadas, rodajes, eventos, viajes, todo esto puede generar mucho estrés y a veces puede llevar a decisiones apresuradas. Es importante entender que esto no justifica la infracción, por supuesto. Pero sí nos ayuda a contextualizar la situación. También hay que tener en cuenta que en algunos países, las penas por este tipo de infracciones son más severas que en otros. En Turquía, la ley es clara, exceder los límites de velocidad puede resultar en multas, suspensión de la licencia, e incluso, en casos graves, en la pérdida definitiva de la licencia y en penas de prisión. La reacción de Demet ante esta situación fue, en general, discreta. No ha hecho declaraciones oficiales extensas sobre el tema. Pero en sus redes sociales ha compartido algunas publicaciones en las que parece reflexionar sobre el incidente. En una de ellas, por ejemplo, compartió una foto de un paisaje con un mensaje que sugería una reflexión sobre la importancia de la responsabilidad y la prudencia. Este tipo de mensajes, aunque sutiles, son característicos de cómo las celebridades gestionan crisis de imagen. Es una forma de reconocer la situación sin entrar en detalles, y demostrar una imagen de reflexión y madurez. Es interesante analizar cómo este tipo de situaciones afectan la imagen pública de una celebridad. Demet Özdemir es una actriz muy querida, con una base de fans enorme. Sus novelas y películas son éxitos de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Su imagen es muy importante, ya que de ella dependen muchos contratos publicitarios y proyectos futuros. La imagen de una celebridad es, en muchos sentidos, su activo más valioso. Es lo que atrae a los fans, lo que garantiza el éxito de sus proyectos y lo que les permite obtener lucrativos contratos publicitarios. Una situación como esta, sin duda, puede tener un impacto en su carrera. Los anunciantes podrían pensárselo 2 veces antes de contratarla para una campaña publicitaria, especialmente si la imagen que quieren proyectar es la de una persona responsable y comprometida con la seguridad vial. Las marcas, al seleccionar a un embajador, buscan a alguien que se alinee con sus valores y que no represente un riesgo para su reputación. Un escándalo como este, aunque menor, puede generar dudas sobre la imagen de la actriz y, por lo tanto, afectar su capacidad para conseguir contratos lucrativos. Los medios de comunicación, por otro lado, podrían ser más críticos con sus acciones, lo que podría afectar la percepción que el público tiene de ella.
La prensa rosa turca es conocida por su implacable cobertura de la vida de las celebridades. Cualquier error, por pequeño que sea, es amplificado y analizado en detalle. Esto puede generar una percepción negativa en el público y afectar la popularidad de la actriz. Sin embargo, es importante señalar que la forma en que Demet maneje la situación influirá en cómo la percibe el público. Una disculpa sincera y la demostración de un cambio de actitud podrían ayudar a mitigar el impacto negativo. Sin embargo, también hay que decir que Demet es una persona muy popular y hasta ahora no ha tenido ninguna controversia mayor en su carrera. La gente la quiere y la apoya. Es muy probable que la mayoría de sus fans entiendan que este fue un error, un desliz, pero que no define su personalidad ni su talento. La lealtad de los fans es un factor importante en estos casos. Los seguidores de Demet, que han disfrutado de su trabajo durante años, son más propensos a perdonarla y a seguir apoyándola. El cariño del público puede ser un escudo protector frente a las críticas y un factor clave en la recuperación de la imagen de la celebridad. En este sentido, es muy probable que Demet haya aprendido la lección. Estoy segura de que tomará todas las precauciones necesarias para evitar que esto vuelva a ocurrir. Lo más importante, creo, es que reconozca su error, asuma las consecuencias y se esfuerce por ser un ejemplo a seguir en términos de seguridad vial. El reconocimiento del error es el primer paso para la recuperación de la imagen. Una disculpa sincera y el compromiso de enmendar el comportamiento pueden generar empatía en el público y demostrar que la celebridad es consciente de sus errores y está dispuesta a cambiar. Ahora bien, ¿qué implicaciones prácticas tiene la pérdida de su licencia? Bueno, lo más obvio es que no puede conducir su propio coche durante 2 años. Esto significa que tendrá que depender de otros medios de transporte como taxis, choferes privados, o el transporte público en caso de que desee usarlo. Esto, por supuesto, puede ser un poco complicado, sobre todo teniendo en cuenta su ajetreada agenda. La dependencia de terceros puede generar inconvenientes y limitar la libertad de movimiento de la actriz. En cuanto a su trabajo, esto podría tener un impacto indirecto. Si tiene que desplazarse a rodajes o eventos, dependerá de la logística de los equipos de producción. También podría afectar su capacidad para realizar determinadas escenas en películas o series, si éstas requieren que conduzca un vehículo. Sin embargo, creo que los equipos de producción son conscientes de la situación y se adaptarán para que esto no suponga un gran problema. Los equipos de producción suelen ser muy profesionales y están acostumbrados a lidiar con imprevistos. Es probable que se adapten a las necesidades de la actriz y le proporcionen los medios de transporte necesarios para que pueda cumplir con sus compromisos laborales. Por supuesto, la privacidad de Demet también se verá afectada. Al no poder conducir su propio coche, tendrá que depender de otros, lo que inevitablemente generará más exposición pública. Los paparazzis y los medios de comunicación estarán mucho más atentos a sus movimientos, lo que podría resultar en un aumento de la presión mediática. La mayor exposición mediática puede ser una consecuencia inevitable de la situación. Los paparazzi buscarán obtener fotos de la actriz utilizando otros medios de transporte, lo que podría generar situaciones incómodas y aumentar la presión mediática. En general, creo que la situación de Demet es un ejemplo de cómo las acciones personales de una celebridad pueden tener un impacto significativo en su vida profesional y personal. Es importante ser consciente de las consecuencias de nuestros actos, especialmente cuando estamos en el ojo público. La responsabilidad individual es fundamental, independientemente de la fama o el reconocimiento. Las celebridades deben ser conscientes de que sus acciones tienen un impacto en su imagen y en la percepción que el público tiene de ellos. Pero a pesar de todo, yo creo que Demet va a salir adelante. Es una persona talentosa, carismática y con una gran base de fans. Estoy segura de que utilizará este incidente como una oportunidad para crecer y aprender. La resiliencia es una cualidad fundamental para cualquier celebridad. La capacidad de superar los obstáculos y aprender de los errores es clave para mantener una carrera exitosa. También es importante recordar que Demet no es la primera ni la última celebridad en enfrentar una situación similar. En el mundo del espectáculo, los errores y los escándalos son, lamentablemente, muy comunes. Lo importante es cómo se enfrenta la situación, cómo se aprende de ella y cómo se sigue adelante. La historia del mundo del espectáculo está llena de ejemplos de celebridades que han superado escándalos y han logrado mantener o incluso mejorar su imagen. La clave está en la forma en que se gestiona la crisis y en la capacidad de la celebridad para demostrar su arrepentimiento y su compromiso de cambiar.
Ahora hablemos un poco de cómo se ha visto la situación en las redes sociales. Los fans de Demet, por supuesto, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos expresaron su apoyo incondicional, defendiendo a la actriz y minimizando la importancia del incidente. Otros, sin embargo, mostraron su decepción y criticaron su comportamiento. La polarización de las opiniones es algo común en las redes sociales. Los fans incondicionales suelen defender a sus ídolos, mientras que otros usuarios pueden ser más críticos. En general, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y opiniones. Algunos usuarios compartieron memes y chistes sobre el tema, mientras que otros aprovecharon la ocasión para criticar el estilo de vida de las celebridades y la falta de responsabilidad de algunas figuras públicas. El humor y la crítica son dos elementos recurrentes en las redes sociales. Los memes y los chistes pueden ser una forma de lidiar con situaciones incómodas, mientras que la crítica puede ser una forma de expresar descontento o de cuestionar el comportamiento de las celebridades. Es interesante analizar cómo las redes sociales amplifican este tipo de situaciones. La inmediatez de las plataformas digitales permite que la información se difunda rápidamente y que la opinión pública se forme de manera casi instantánea. Esto puede ser positivo, ya que permite que la gente exprese su opinión y debata sobre los temas de actualidad. Pero también puede ser negativo, ya que puede generar linchamientos mediáticos y juicios sumarios. La velocidad de la información en las redes sociales puede ser un arma de doble filo. Por un lado, permite una rápida difusión de la información y la expresión de opiniones. Por otro lado, puede generar desinformación, linchamientos mediáticos y juicios apresurados. En el caso de Demet, las redes sociales se convirtieron en un espacio donde sus fans pudieron manifestar su cariño y apoyo, pero también donde algunos usuarios aprovecharon para criticarla y cuestionar su comportamiento. Es importante en este contexto recordar que las redes sociales son un reflejo de la sociedad y que en ellas se encuentran todo tipo de opiniones y posturas. Las redes sociales son un espejo de la sociedad, donde se reflejan las diferentes opiniones, posturas y valores de la gente. Es importante ser conscientes de que las redes sociales no siempre reflejan la realidad de manera precisa y que la opinión pública puede ser manipulada. Espero que Demet utilice este tiempo para reflexionar, para aprender y para crecer. Estoy segura de que es una persona inteligente y con capacidad de superación. Sé que superará este momento y seguirá brillando con su talento. Estoy deseando ver sus próximos proyectos y seguir disfrutando de su trabajo. La reflexión y el aprendizaje son fundamentales para el crecimiento personal y profesional. La capacidad de superación es una cualidad esencial para enfrentar los desafíos y alcanzar el éxito. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Sé que este tema es un poco delicado, pero creo que es importante analizarlo desde diferentes perspectivas y tratar de entender las implicaciones que tiene para una figura pública como Demet. La discusión abierta y el análisis crítico son importantes para comprender los diferentes aspectos de una situación. En resumen, hemos hablado de la pérdida de la licencia de conducir de Demet Özdemir por 2 años debido a un incidente relacionado con el exceso de velocidad. Hemos analizado las posibles causas, las implicaciones para su carrera, la reacción de los medios de comunicación y de las redes sociales, y cómo este incidente podría afectar su imagen pública. Además, es importante considerar algunos factores adicionales que pueden influir en la percepción pública de Demet y en la recuperación de su imagen. Uno de ellos es su comportamiento posterior al incidente. ¿Cómo se comportará Demet en los próximos meses? ¿Seguirá siendo discreta o tomará medidas más activas para abordar la situación? Una actitud proactiva, como participar en campañas de seguridad vial o donar a organizaciones benéficas, podría ayudar a mejorar su imagen. La forma en que Demet gestione la situación en el futuro será crucial para la percepción pública de ella. Otro factor importante es el impacto de la situación en su vida personal. ¿Cómo ha afectado este incidente a su relación con su familia y amigos? ¿Ha recibido apoyo de sus seres queridos? El apoyo de su entorno cercano puede ser fundamental para afrontar la situación y recuperarse. La vida personal de Demet también se verá afectada, aunque de forma menos visible para el público. También es importante considerar el papel de su equipo de gestión. ¿Cómo han manejado la situación sus representantes? ¿Han ofrecido asesoramiento y apoyo a Demet? El equipo de gestión de Demet juega un papel crucial en la gestión de la crisis de imagen. En el mundo del espectáculo, los escándalos son inevitables.
La forma en que una celebridad reacciona a un escándalo puede determinar el curso de su carrera. Demet Özdemir tiene una gran base de fans y una carrera exitosa. Si maneja la situación con madurez, profesionalismo y humildad, es probable que sobreviva a este contratiempo y continúe teniendo una larga y exitosa carrera. La reacción de los fans es otro factor crucial. ¿Seguirán apoyando a Demet? ¿O el incidente afectará su lealtad? La lealtad de los fans es un factor importante. Si los fans siguen apoyando a Demet, esto podría ayudar a mitigar el impacto negativo de la situación. También es importante considerar el impacto del incidente en su futuro laboral. ¿Cómo afectará esto a sus proyectos futuros? ¿Perderá oportunidades laborales? La capacidad de Demet para conseguir nuevos proyectos dependerá de su capacidad para manejar la situación y de la percepción pública de ella. La situación de Demet es un ejemplo de cómo las acciones personales de una celebridad pueden tener un impacto significativo en su vida profesional y personal. Es importante ser consciente de las consecuencias de nuestros actos, especialmente cuando estamos en el ojo público. La responsabilidad individual es fundamental, independientemente de la fama o el reconocimiento. Las celebridades deben ser conscientes de que sus acciones tienen un impacto en su imagen y en la percepción que el público tiene de ellos. La transparencia y la honestidad son clave para recuperar la confianza del público. Si Demet es transparente sobre la situación y reconoce sus errores, es más probable que el público la perdone. La honestidad y la transparencia son valores importantes. El perdón es posible. Si Demet demuestra arrepentimiento y compromiso de cambiar, el público podría perdonarla. El perdón es posible si la celebridad demuestra arrepentimiento y compromiso de cambiar. En definitiva, la situación de Demet es un ejemplo de cómo una acción individual puede tener consecuencias significativas en la vida de una celebridad. La forma en que Demet maneje la situación determinará el impacto a largo plazo en su carrera y su imagen pública. La resiliencia, la responsabilidad y la transparencia serán claves para superar este desafío. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Creen que la sanción es justa? ¿Cómo creen que afectará esto a la carrera de Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.